Hola a todos, buenas noches. Soy el doctor Andrés Tobilla, aquí en esta fanpage de Psicogrupo, transmitiendo hoy miércoles 18 de agosto, pues como todos los miércoles y los domingos a las 8 de la noche, pues para hablar de ciertos temas relacionados con la psicología, pero pues dado que estoy alimentando mi investigación sobre la recuperación de las adicciones, pues el día de hoy toca seguir hablando acerca de la aceptación. Yo quiero decir que aceptar o aceptarse es conocerse. Y es difícil, es doloroso. Ya lo he dicho en ocasiones anteriores, bueno, que en los procesos de recuperación de las adicciones, pues llegar a admitir que se es impotente ante la adicción es algo complicado. ¿Y qué puede hacer uno como psicoterapeuta? Bueno, el día de hoy sí me gustaría hablar un poco acerca de mi propia historia como psicoterapeuta en relación a las personas con problemas de adicción que han entrado a la recuperación y que se apoyan en la psicoterapia conmigo. Es decir, hacer, como le dicen, un storytelling, ¿no? O sea, acerca de, bueno, cuál es mi experiencia como psicoterapeuta ante personas que en un momento dado, pues, no aceptan, ¿verdad? No aceptan que son adictas. Normalmente está, por ejemplo, el clásico tema de, no, pues, yo lo hago socialmente, o ahora esto nuevo de consumir a los alucinógenos y poner por delante el tema de las culturas de los pueblos originarios, ¿no? Para tener pretexto de consumir mezcalina, psilocibina, etcétera, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que hay en el trasfondo, verdad? O sea, yo no te estoy diciendo es que tú no puedes con la droga, no. Te estoy diciendo es que tú no puedes con la adicción, ¿sí? Esa es la problemática fundamental, no poder con la adicción. Y no poder con la adicción, pues implica reconocerse a sí mismo una historia, ¿verdad? Entonces uno como psicoterapeuta empieza pues a escuchar, ¿verdad? La historia que nos está platicando el paciente, que ha tenido determinadas experiencias desagradables con su consumo de sustancias, ya sean ansiolíticas, alucinógenas, estimulantes, etcétera, ¿no? Y en estas experiencias desagradables, bueno, se ha ido acumulando una cierta cuota de sufrimiento. Y esta cuota de sufrimiento es algo que nosotros tenemos que ponerle al paciente de frente, es decir, confrontarlo con esta cuota de sufrimiento que ha tenido y pues también cuestionarlo, ¿verdad? Si quiere seguir, hay que poner de alguna manera la facilidad de poder reflexionar al paciente, ¿verdad? De ponerle un espejo y a ver que reflexione acerca de si todas estas experiencias tan desagradables, tan vergonzosas, tan dolorosas, no le parecen suficientes como para ya considerar atender su problema de consumo de sustancias que se ha vuelto compulsivo, que se ha vuelto crónico, que se ha vuelto progresivo, y en esta progresividad pues no nada más está el tema del consumo, ¿no? Sino también el tema de la locura progresiva que se va generando con la adicción, tanto activa como en abstinencia. Entonces, aceptar, y porque de alguna manera un proceso psicoterapéutico implica un inicio hacia un autoconocimiento, es decir, tenemos como punto de partida en el proceso psicoterapéutico el establecimiento de una alianza paciente-terapeuta para generar un autoconocimiento en el paciente, pero también un conocimiento de la forma de vincularse que de alguna manera pone a su servicio
el terapeuta, porque se está dando cuenta también de si yo me vinculo con este paciente de esta manera, bueno, cómo se vincula este paciente conmigo y cuál ha sido su historia, ¿verdad? Porque muchas veces traemos estas historias, por ejemplo, de fobia social o estas historias de abuso, etcétera, que de alguna forma siempre han influido para que el paciente desarrolle un patrón obsesivo compulsivo por consumir sustancias o por tener determinadas actividades que pueden ser incluso ritualísticas, que abatan esa sensación subjetiva de vacío que está sufriendo, ¿sí? Que está sufriendo el paciente, porque esto es una cuestión, ¿verdad? Pues inherente a aceptar. Acepto que sufro y por eso quiero cambiar. Entonces, la clave pues está allí, ¿verdad? O sea, reconocerse a sí mismo como una persona sufriente, ¿sí? Yo estoy sufriendo y como estoy sufriendo necesito ayuda y como necesito ayuda debo de admitir que pues soy impotente, ¿verdad? Porque cuando necesito ayuda pues hay una seria impotencia, es decir, no puedo solo, necesito ayuda, ¿sí? Pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es que alguien, pues sí, muchas veces desde la propia soberbia o incluso de la omnipotencia que pueden producir algunas sustancias, pues tienda a no aceptar, ¿no? Yo no puedo aceptar esto que tú me dices porque yo soy bueno en esta y en esta y en esta y en esta otra área de mi vida, o simple y sencillamente proyectar en los demás la problemática, ¿sí? A esto, bueno, pues sí puede venir un acompañamiento de otro tipo de trastornos, por ejemplo, el trastorno depresivo, con sus clásicas proyecciones, ¿sí? Es decir, yo culpo a los demás, yo culpo a las circunstancias, yo culpo al COVID, yo culpo a la crisis económica, yo culpo al gobierno, etcétera, de lo mal que me siento, ¿sí? De lo apagado que me siento, de la falta de placer que tengo, etcétera, ¿sí? Pero para no sentirme tan mal, bueno, pues voy a consumir sustancias, ¿sí? Y reconocer que se ha tenido ese patrón, o sea, aceptar, es que durante los 20 años que llevas de estar consumiendo sustancias, o si ustedes le quieren llamar adicción activa, que no siempre es así, desde estos 20 años que llevas consumiendo sustancias, pues la verdad es que has fracasado en este patrón porque nunca has logrado realmente salir de tu cuadro depresivo, porque nunca has logrado salir de la sensación persistente de fracaso que tienes, etcétera, ¿sí? Porque siempre te has sentido la víctima y todo eso, ¿verdad? Que de alguna manera, pues sí, requiere la confrontación y en esta historia que uno tiene como psicoterapeuta, pues hay que ser muy cuidadoso para confrontar porque pues hay su momento, ¿verdad? Lamentablemente hay muchos grupos de autoayuda, por ejemplo de estos de los llamados anexos, en donde la confrontación pues va desde el primer día, ¿verdad? Desde el primer día van los gritos y las mentadas de madre y las propias proyecciones de los demás enfermos, ¿sí? Hacia la persona que acaba de llegar, lo cual pues sí constituye un maltrato psicológico que si el paciente viene deprimido pues se nos va a deprimir más. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que ser empáticos, tenemos que darnos cuenta compasivamente del sufrimiento que nos está reportando esta persona en su relato, en las vivencias que trae, etcétera, para desde ahí ir juntando el material que se necesita para la confrontación y la posterior, vamos a decir, reflexión que le permita al paciente la aceptación de su condición de adicto, ¿sí? Es difícil porque esto conlleva pues una sensación, ¿verdad? Profunda de fracaso, que probablemente después, o sea, pasada esta sensación profunda de fracaso, va a llegar a convertirse en una sensación de necesitar cambiar, es decir, estoy aquí en este momento de mi vida en el cual yo podría cambiar. ¿Quién me ayuda a cambiar?
Y eso, pues sí, básicamente puede ser incluso hasta una forma de epifanía, ¿no? O como dicen en los grupos de 12 pasos, en el momento en el que se le ilumina el cuarto a la persona, ¿no? El momento en el que tiene un despertar espiritual incipiente, inicial, en donde se da esta paradoja de la que yo ya he hablado, en donde el momento de más locura significa o es el punto de partida para una decisión de la mayor cordura, que es iniciar un proceso de recuperación, ¿sí? O sea, cuando estamos más locos, empezamos a recuperarnos. Y esto, la verdad, pues es muy digno de que nos demos cuenta como psicoterapeutas de que ha llegado ese momento en el paciente, ¿sí? ¿Cómo ha llegado a este paciente a tomar ese, como le decimos, insight, ¿sí? Esa necesidad de cambiar y si le pudiéramos llamar un sentimiento específico, ¿sí? El sentimiento de estar en el punto en donde necesito cambiar, ¿sí? Un sentimiento muy especial, ¿no? Que primero, o más bien dos sentimientos. Primero está esta sensación profunda de fracaso, ¿verdad? Y una vez que se agota esta sensación, este sentimiento de sentirse tan fracasado, ahora sí subo y parto a empezar a tener una necesidad muy grande de cambiar y empezar como a quererse alimentar de todo eso que espiritualmente es positivo, ¿sí? Esa parte justamente es la que necesitamos instilar en el paciente cuando hablamos de, bueno, el paciente ya ha aceptado su condición de adictos, que pasa por su impotencia y su necesidad de cambio, y ahora podemos empezar a trabajar de otra manera con él, ¿sí? Pero digo, o sea, probablemente cabría cuestionarnos si no necesitamos generar de manera constante esta necesidad profunda de cambiar, es decir, lo que se le llama comúnmente la derrota diaria, ¿sí? O sea, que todos los días yo me doy cuenta que estoy en un proceso de cambio y que en realidad sí, espiritualmente podría ser que yo estuviera invocando, muy probablemente también a través de la oración, a un poder superior que puede estar en mi interior o como un agente externo que me va a ayudar, ¿verdad?, a tomar conciencia de mi necesidad de cambiar y también a trabajar con la debida fortaleza todo lo que necesito yo hacer para asumir este cambio el día de hoy. Y por eso, pues, no, o sea, a mí me parece que generar esta aceptación, pues no es cosa de un día, es decir, no, pues ya me acepté, y como ya me acepté, ya me perdoné, como ya me acepté, ya sé que necesito cambiar, y ahora pues ya ahí me la llevo, y ya me acuerdo de aquella fecha de hace 10 años en donde me acepté, y ya voy a cambiar, ¿sí? No es así. En realidad tenemos que instilar en nosotros mismos una necesidad profunda de cambio todos y cada uno de los días de nuestra recuperación. Por lo tanto, ¿verdad? El trabajo pues es cotidiano, ¿verdad? En un padecimiento de la gravedad que tiene un trastorno de personalidad que viene acompañado del consumo compulsivo de sustancias o de la realización de otro tipo de actividades autodestructivas, pues la verdad es que pues sí es necesaria la derrota diaria, ¿verdad? Es necesaria la toma de conciencia de la necesidad de cambiar todos y cada uno de los días que tengamos hacia adelante, ¿verdad? En eso implica mejorar, ¿sí? En eso implica mejorar y también eso implica ponerle un dique a una posible recaída, ¿sí? Lo cual también es muy importante, ponerle un freno preventivo a la recaída en la cual pudiéramos involucrarnos si no estamos constantemente generando en nosotros mismos la necesidad del cambio un día a la vez, ¿verdad? Entonces, pues para uno como psicoterapeuta,
pues sí es importante estarle devolviendo de manera constante al paciente el sufrimiento, todo el sufrimiento que ha tenido derivado pues de su vida ingobernable, de su consumo compulsivo de sustancias, etcétera, ¿sí? Pero no nada más es devolvérselo así a secas, ¿verdad? Sino lograr que tenga un sentimiento de fracaso que lo lleve a un sentimiento de la necesidad de cambiar. Repito, generar ese sentimiento profundo de fracaso que venga acompañado con ese sentimiento profundo de la necesidad de cambiar y el deseo, ¿sí? El deseo, porque se habla, bueno, pues muchas veces en los grupos, el único requisito es el deseo de dejar de consumir. Bueno, momento. A mí me parece que más bien el único requisito para poder estar en la recuperación es el deseo cotidiano de cambiar para mejorar, porque para eso sirve la psicoterapia, para cambiar, ¿verdad? Y mejorar. Por eso el lema de aquí de Psicogrupo es justamente psicoterapia para el cambio. Y pues bueno, yo lo voy a dejar el día de hoy por aquí. Voy a seguir hablando de aceptación. Me gusta el tema y he tenido, bueno, pues comentarios favorables. Háganlos, metan sus mensajes aquí en el video. Yo con mucho gusto se los contesto o en la siguiente sesión los tratamos si tienen preguntas, etcétera, porque ya saben que los miércoles y los domingos a las 8 de la noche, pues aquí los espero en la fanpage de Psicogrupo, que es www.facebook.com diagonal Psicogrupo T, P mayúscula, T mayúscula al final, minúsculas en medio, pero pues que también ya se está subiendo a la página de YouTube de Psicogrupo todo esto que estamos compartiendo aquí. Y no dejen de leer también los artículos que hay, ¿verdad? En la página web que es www.psicogrupo.com. Yo tengo muchos deseos de seguir desarrollando esto para servirle a cada vez más personas. Y en este tema de la recuperación de la adicción, pues considero que soy hábil para poderle ayudar a la gente. Así que si ustedes conocen a alguien que esté teniendo este problema, pues lo pueden referir con mucho gusto aquí a la página para que realice su cita. Muchas gracias y estamos en contacto. Algo más será revelado.